¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca trabajar con la cerecita porque hace poquito que venía vi que se prendió el check. Obviamente no sé qué es lo que esté pasando. Le voy a meter el escáner, que ya se los había mostrado, que es un OBD2, y es algo muy sencillo. Me ha funcionado perfectamente para detectar todos los problemas que he tenido con el Chevy, y pues creo que es un buen momento para demostrar otra vez que si nos va a sacar el error o saber qué es lo que va a pasar, ¿sale? Entonces vamos a conectarlo ahí abajo y vamos a ver si sale el error. Ok, ya conecté el OV2 y ahora lo que voy a hacer es prender el carro para que vean cómo se queda el check. No sé si se vaya a alcanzar a ver ahí. Ahí se está prendido, pero eso es normal porque está abierto el switch. Ahí están todos los demás. Y ahora voy a darle arranque para ver qué es lo que está pasando. Ok. Si se ve, si se alcanza a ver ahí que el check está prendido. Ya está prendido el Chevy y eso es lo que vamos a ver. Tratar de averiguar cuál es el problema que tiene la computadora. ¿Qué está detectando? Bueno, entonces ya lo apagué y vamos a abrir la aplicación en el celular porque es una de celular. Bueno, esta es la aplicación que yo utilizo, que hasta el día de hoy me ha servido perfectamente, ¿va? Entonces vamos a esperar a que se conecte. Ya se conectó y ahora con la computadora. A ver por qué se puso amarillo. Porque está el switch sin prender. Hay que poner el switch. Y ahora ya debería de conectar. Entonces vamos a darle un momentito. Bueno, vamos a reiniciar otra vez esto porque yo creo que no se pudo. Ok, entonces la app se está conectando OBD2 ya. Y debería de conectar ahora con la IQ. Ok, ya está conectado los tres, ya están en línea. Y ahora lo único que voy a hacer es aquí, diagnosticar el vehículo. Ahí, vamos a poner diagnóstico. El preciso, ya la apagué porque si no te deja en el básico o en el simple. Y obviamente pues no vamos a saber. Pero ahorita vamos a poner en preciso, aceptar y diagnosticar. Y bueno, ahora sí ya empezó a cargar. Y me dice que son dos fallos. Ok, uno es insufficient con temperatura for closed. Ok, bueno, entonces ahorita podemos picarle aquí para que nos dé más información. Y bueno, nos está mandando al código aquí y vamos a ver qué es lo que nos dice esta página, que dice que el código P0125 es la temperatura de refrigerante insuficiente para el control de combustible en lazo cerrado. Pues eso es lo que nos está diciendo. Y bueno, aquí nos viene todo lo que nos puede ayudar para determinar cuál es el problema de ese sensor, ¿vale? Pero bueno, yo ya lo busqué, ustedes lo pueden buscar en las páginas que encuentren y sacando sus conclusiones, ¿va? Pero ahorita les voy a explicar cuál es. Ok, bueno, el bulbo que se está diciendo que está dañado es uno que está aquí abajo. No se va a alcanzar a ver porque está la bobina, pero lo que voy a hacer es ahorita desconectarla, bueno, quitarla de aquí para que podamos ver. No es necesario si lo van a hacer así, nada más tiene 3 tornillos aquí, 1, 2 y 3. Lo quito y ya podríamos sacar la bobina para poder ver el sensor, ¿sale? Que les estoy diciendo. Entonces recuerden, esto no es necesario como tal, pero bueno, porque quiero mostrarles cuál es el sensor, que lo vean. Vamos a desconectar este conector. Ok. Bueno, ahí está. Ok, bueno, este es el sensor que se necesita cambiar. Este es el que nos dice cuál es la temperatura del anticongelante para que la computadora detecte cuánto es lo que va a mandar de combustible. Si lo siente muy caliente o muy frío, tiene que mandar más o menos combustible, ¿va? Este ya lo había desconectado ahorita porque estaba haciendo unas pruebas. Este nada más va conectado con... ¿Cuál es el conector de este que está por aquí? Este es el que va aquí, ¿sale? Entonces, con un dado 19 milímetros lo sacamos y volvemos a meter rápido el otro porque se va a salir el anticongelante, ¿sale? Entonces, nada más sería cuestión de rellenar y con eso quedaría. Y ahorita probamos si sí se quitó el error y ya, ¿sale? Bueno, aquí yo ya tengo el nuevo bulbo. Es este mismo. Y
acuérdense de ponerle esta arandela, que esto nos va a ayudar a hacer el sello, ¿sale? Entonces quitamos con un dado 19 milímetros y luego ponemos el otro. Ahí está. Ok, así para poder sacar el otro rápidamente. Ok. 1, 2, 3. Ahí está. Listo. Pues aquí ya tenemos el viejo. Y nada más le damos un apretón. Cuando llegue al tope ahí y un cuartito más. Listo, con eso es suficiente. Conectamos su sensor. Y listo. Y ahora sí, bueno, ya nada más sería de volver a poner todo, conectar y checar que esté funcionando o que ya haya quitado ese error allá en la computadora. Bueno, ok, entonces vamos a darle un arranque, a ver qué pasa. Es que con el sol no se alcanza a ver muy bien el check. A ver, déjenme ver cómo le hago. Ahí, entonces déjenles doy arranque. Bueno, ahí sigue el check. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer en la aplicación. Bueno, entonces ahorita vamos a volver a prenderlo. Es que con este sol no sé si se alcance a ver. Vamos a darle prendido. Encendedor. Y pues sí, al parecer ya se quitó ahorita el check. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo así un rato y a ver si no vuelve, sale. Ahorita les digo si vuelve o no. Bueno, de todos modos le vamos a dar otra de diagnosticada, a ver qué es lo que nos dice. Vamos a esperar a que se conecte. Se conectó al IQ. Primero. Ya. Entonces vamos a poner, hacer diagnóstico. Diagnóstico preciso, aceptar y diagnosticar. Bueno, entonces al parecer ya no nos detecta ningún código. De todos modos, lo que faltaría sería rellenar lo que se fue del anticongelante para que quede a nivel. Y creo que con eso sería todo, ¿sale? Bueno, acabo de prender el carro y como pueden ver ahorita en tiempo real me está dando por los parámetros que tiene. Y por ejemplo, si yo acelero, acá en el de las revoluciones va a subir. Adentro es 1145. Acá el refrigerante, la temperatura está a 65 grados centígrados, la temperatura de admisión en 20. Y bueno, nos da así como una lectura de más o menos todo. Acá pues obviamente como estamos parados pues no da nada, ¿vale? Entonces vamos a esperar a ver en qué momento entra el ventilador, en cuántos grados de admisión y de refrigerante, para ver si está funcionando pues como debe de ser, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito. Ahí vamos viendo cómo van aumentando las temperaturas del refrigerante y de la temperatura de admisión. Y acá en el tablero casi no se ve, pero ahí va subiendo la temperatura. Lo que quiero checar es en cuánto tiempo entra el ventilador y en qué temperatura supuestamente está entrando acá, ¿sale? Entonces vamos a seguir esperando. Bueno, acá ya está subiendo a 92 el grado de refrigerante. Acá va como en un cuarto. Y bueno, creo que entra entre 95 y 100 grados centígrados este ventilador, ¿sale? Entonces ya falta poquito para que chequemos cómo va a prender el ventilador. Bueno, aquí ya marca una temperatura de 101 grados y acá en el tablero pues ya está llegando casi a la mitad o un poquito más, ¿sale? Entonces nos vamos a ir para adelante y vamos a ver exactamente en qué momento entra el ventilador de los grados centígrados. No creo que pase más de 105, ¿sale? Si no, tendremos que checar esa situación, pero espera tantito. 104. Y ahí entra en los 104. Ya entra el ventilador. Y ahorita vamos a esperar a ver cuánto se apaga.
aquí abajo 97. Bueno, se apaga. 94, 91. Ok, a los 91 se apagó, ¿vieron? Entonces ahorita vamos a ver allá adentro en qué nivel está la raya, la aguja de la temperatura acá en el tablero. Y ahí está. Parece que ya quedó, el check no está prendido. Y bueno, creo que ya con eso debemos por terminado esto. Pues bueno, al parecer ya quedó solucionado. De todos modos voy a traer jalando ahorita el carro así unos días para ver qué es lo que pasa, y si no pasa nada con eso, pues ya vamos a dar por concluido este video. Y bueno, ya nada más, después sí le quiero cambiar el termostato porque desde que lo compré no le he cambiado esa pieza. La persona que lo tenía pues no le daba los mantenimientos que deben de ser normalmente, pero bueno, eso lo podemos corregir. Nada más que no lo hago ahorita porque es un relajito, porque se tiene que quitar la distribución, entonces tengo que aprovechar para hacer el cambio de la banda porque ya tiene muchísimos kilómetros, y pues aprovechar porque hay que desarmar toda la distribución, ¿va? Entonces pues eso ya va a ser en otro video. Okay. 1, 2, 3.